Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestro culto de adoración del día 16 de agosto del año 2020. Lo vamos a hacer teniendo una lectura bíblica en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a tener el preludio a cargo de nuestra hermana Carla Santiago. Es el momento de tener nuestro llamamiento a la adoración. Vamos a hacer la lectura bíblica en el Salmo 30, de los versículos 1 al 4. Este salmo tiene como título Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. La palabra de Dios dice: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Amén. Vamos a tener una oración de ofrecimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestros hogares y vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento yo te estoy dando gracias porque tú nos permites estar vivos, Señor. Nos das el don de la vida, Padre. Te suplico que dentro de tu voluntad tú nos sigas cuidando, que tú nos sigas bendiciendo en nuestras vidas, Padre. Te pido que en estos momentos que vamos a tener una comunión contigo, ahí en nuestros hogares, te pido que tú abras nuestros corazones y abras nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú tienes preparado el día de hoy, Señor. Te suplico que tú estés con nosotros ahí en nuestros hogares y que nos sigas bendiciendo a lo largo de toda la semana, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el momento de entonar un himno. Vamos a entonar el himno 333, que tiene como nombre Cerca, más cerca. Cerca, yo
Después de este himno vamos a leer, vamos a tener una lectura devocional en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer el capítulo 18 de los versículos 1 al 21. Pablo en Corinto, Hechos 18 del 1 al 21, y la palabra de Dios dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera alguno agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose deteniendo aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llamó a Éfeso y los llevó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaba que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volverá a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Amén. Vamos a tener una oración de intercesión. Es el momento de orar ahí en nuestros hogares. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a estar concentrados para hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí delante de ti, Señor, tus hijos, tu pueblo, Señor. Te suplico que tú estés con nosotros en todo momento, Señor. Tu palabra nos dice que tú nunca nos vas a dejar en ningún momento de nuestra vida, y que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien, Señor. Te suplico por los enfermos de la iglesia, Señor, que tú los sanes, que se haga tu voluntad en estas personas, Padre. Te pido por las personas mayores, por las personas de la tercera edad, que tú los llenes de fuerza, Señor, y que tú estés con ellas en su enfermedad y en su edad también, Señor. Te pido por el pastor Jesús Vallarta, que tú lo sigas bendiciendo en su ministerio y que siga llevando esta iglesia conforme a tu voluntad, Padre. Te pido también por todos los hermanos que están escuchando este mensaje, que tú los redargullas, que los llenes de gozo y que podamos entender que estamos en este mundo gracias a ti, por tu gracia, Señor,
y también por tu gracia somos salvos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el momento de entonar un himno. Vamos a cantar el himno 276. Satúrame, Señor. Es momento de presentar las ofrendas a nuestro Señor. Lo vamos a hacer leyendo el texto bíblico de Primera de Crónicas 16:29. Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venir delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hermanos, vamos a tener unos avisos. Se les recuerda que las oficinas de esta iglesia están abiertas los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 9 a 2. También se les recuerda que las instalaciones van a seguir cerradas. Les pedimos que estén atentas para cualquier aviso, para cualquier información. Esta información se les hará llegar con nuestra secretaria de la iglesia. Es el momento del mensaje de hoy, que tiene como título El Espíritu Santo, el Iluminador, que está a cargo de nuestro hermano Efrén Aro Hernández. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar lectura a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que es la base de la meditación de esta tarde. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, en este hermoso día, Señor, que tú nos has dado, que tú has creado para tus hijos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia hacia cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hemos recibido de ti misericordias. Hemos recibido la provisión diaria, Padre Celestial, y también queremos que tú nos alimentes de tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos ser iluminados, podamos entenderla, podamos conocerte, Padre Celestial.
En tus manos nos ponemos, Señor, y por esto te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Voy a dar lectura a la primera carta de Corintios en el capítulo número 2 y voy a hacer esta lectura hasta el versículo 4 del capítulo número 3. Primera de Corintios, capítulo 2, la palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. En este mes de agosto, mes considerado como el mes de la Biblia para los cristianos, estamos también tocando el tema del Espíritu Santo. El domingo pasado, el pastor Vallarta hablaba sobre el Espíritu Santo, el vivificador, el Espíritu que nos regenera, que nos da vida, que nos da ese aliento, que nos renueva. Y tocaba el tema de Nicodemo cuando fue a ver a Jesús. En esta mañana vamos a tocar el tema el Espíritu Santo, el iluminador. Acabamos de leer también la lectura de Hechos 18, que es el antecedente de este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 2. Leíamos en Hechos que Pablo llega a Corinto. Esto fue en su segundo viaje misionero. Al llegar a Corinto, él conoce a un judío llamado Aquila y a su esposa Priscila. Estos judíos
venían de Roma, habían sido expulsados por mandato de Claudio porque eran judíos. A ellos se acercó el apóstol Pablo porque veía que ellos tenían el oficio de hacer tiendas. Y Pablo también sabía hacer tiendas, él también había aprendido este oficio. Estas tiendas eran preparadas con el pelo del camello, de la cabra. Ellos la trabajaban, la entretejían. Con eso hacían carpas, hacían casas de campaña, hacían toldo, todo lo necesario para las tiendas, para la venta de estas tiendas. Pablo trabajaba con ellos y él aprovechaba los días de reposo, los días sábados, para ir a la sinagoga, para ir a predicar que Jesús es el Cristo a los judíos y a los griegos. Dice la palabra de Dios que se ponía a discutir con ellos, se ponía él a hablarles del Señor Jesús y tenía esas fricciones con estos, aquí en la sinagoga, con estos judíos y con estos griegos. Dice el libro de los Hechos que más adelante llegaron Silas y Timoteo, que venían de Macedonia, también para trabajar con el apóstol Pablo, y entonces el apóstol Pablo aprovechó para dejar todo el trabajo manual para dedicarse de lleno a la predicación. Vemos que Pablo fue rechazado por los judíos porque no aceptaban que Jesús había venido, que Jesús había sido crucificado, y entonces él se sacude de ellos y dice: me voy a ir con los gentiles. Y Pablo aprovechó para también evangelizar a los gentiles. Pablo escuchó la voz del Señor una noche que le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Con estas palabras de ánimo, Pablo siguió predicando en Corinto y enseñando. Estuvo 1 año y medio predicando la palabra de Dios entre los judíos, los griegos, los gentiles, y dice que había mucho pueblo. Por eso se formó esa iglesia en este lugar. Posteriormente, pues estos judíos ardidos, estos judíos enojados, lo llevaron ante el concilio con Galión, que era allí el cónsul de esa región, y apenas empezó a escuchar de qué se trataba, Galión los corrió de la corte. Galión dijo: esas son cosas de nombre, son cosas de su religión, son problemas que tú de palabra. Dice: yo no quiero saber nada de eso. ¿No es un problema de Roma? ¿Es un problema legal? ¿No? Entonces él los corrió de la corte. Todas las ciudades grandes, hermanos, desgraciadamente, como se dice, tienen su zona roja. En esta zona roja o en estos rincones se juntan las prostitutas, los desnudistas, las desnudistas, los vagos, los ladrones. Se fomenta la venta de droga. Y hay una zona, hay un rincón donde se maneja eso. Pero en el mundo antiguo, toda la ciudad de Corinto era conocida por este desenfreno, por este estilo de vida. Imagínense esta ciudad llena de riqueza, de lujo, pero también de inmoralidad. Era una ciudad de vicio, era una ciudad donde estaba en una región estratégicamente colocada, porque llegaban los barcos, llegaba el comercio, y se aprovechaba para que hubiera esta clase de vicios, esta clase de corrupción. Los corintios tenían como adoración, eran devotos de Poseidón, pero la principal era la diosa Afrodita, la diosa del amor. Y había un gran templo donde había 1000 sacerdotisas, donde había mujeres dedicadas al vicio. Es aquí donde fue enviado el apóstol Pablo a predicar, a hacer una iglesia.
Y es aquí donde Pablo escribe esta primera carta a los Corintios después de haber pasado 1 año y medio con ellos. Los dejó establecidos, les dejó la palabra, el mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio, y después de un tiempo empieza a escuchar algunos problemas de esta iglesia. Pablo en su primera carta habla en una forma directa, en una forma dura, sin rodeos, a una iglesia que tiene problemas, a una iglesia que está en un lugar, en una ciudad pecaminosa y que se están contagiando los hermanos. Salieron de ahí, pero todavía siguen en el mundo. Es ahí entonces donde Pablo, de una manera directa, empieza en este primer capítulo de Corintios, que estamos tomando como antecedente, y dice: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso yo, Pablo, fui crucificado por ustedes? Ese fue el primer problema que el apóstol Pablo trató. Más adelante en su carta vemos que realmente había muchas dificultades, había problemas de división en la iglesia, un caso de incesto, litigios entre los hermanos ante los jueces, había abuso de la libertad, había desorden en los cultos. Entonces, por eso Pablo empieza esta carta diciendo que si Cristo estaba dividido. Pablo también los exhorta, también de una forma dura les dice: yo no vine a bautizar, yo no vine a hacer partidos, yo no vine a dividir, yo vine a hablar de Cristo, vine a presentar el Evangelio. Y no lo hice con palabras de sabiduría para que la cruz de Cristo no sea en vano. Y todo eso dice Pablo, que para muchos les parece locura la palabra de la predicación. Pero fue la palabra de la predicación la que escogió Dios para llevar el mensaje a la gente. Cuando recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, cuando se hizo niño, el pueblo judío esperaba un emperador, esperaba un gran líder militar, esperaba un ejército que los viniera a sacar de esta esclavitud del imperio romano. Los judíos esperaban un rey, pero un rey todopoderoso. Pero cuando ven que viene un niño y que más adelante se hace hacer el rey de los judíos, ellos no lo entendieron. No entendieron todo el mensaje a través de los evangelios, todas las parábolas, todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Para ellos era locura. Cómo a través de la predicación la gente se tenía que convertir, tenía que escuchar ese mensaje. Ellos no lo entendían. Y por eso el apóstol Pablo sigue mencionando que fue a través de la predicación que era lo insensato de los hombres, pero era lo débil de Dios era lo más fuerte de los hombres. Ya en el capítulo 2, que vamos a ver, vemos cómo se manifiesta aquí nuestro Pablo y empieza diciéndoles: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de la palabra o de sabiduría, no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vuelve a recalcar aquí el apóstol Pablo: no fui a ustedes con excelencia, con palabras de sabiduría. Pablo conocía muy bien el ambiente y sabía que los judíos, querían señales y los griegos querían una filosofía mejor, amplia. Y dice el apóstol Pablo: no fui así con ustedes,
sino fui a dar mi testimonio, fui a anunciarlos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía la capacidad para razonar, para debatir, para persuadir, dice, pero no llegué así. Me propuse no hablar de otro asunto, no hablar de política, no hablar de los problemas sociales de Corinto, no hablar de esos juegos que se hacían cada año en esa ciudad. Dice, no, yo vengo a hablar solamente de un solo tema, de Jesucristo, la misión que Él vino a traer, la salvación a través de su muerte, a este Jesucristo crucificado y también resucitado. Por eso no vine a ustedes con señales ni con palabrería. Dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que en demostración del Espíritu y de poder. Estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Algunos escritores sugieren que posiblemente Pablo estaba enfermo, que a lo mejor pues había sido amenazado, como ya vimos, por los propios judíos, que estaba siendo perseguido, o también por el libertinaje que había en la ciudad y que por eso tenía este temor y temblor. Pero con todo y eso, dice la Biblia que Pablo no predica con palabras persuasivas, como lo hizo allá en el capítulo 26 de Hechos, delante del rey Agripa. No usó la sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y del poder. Pablo sabía que el trabajo de un predicador es predicar. Y el transmitir la palabra, y que es obra del Espíritu Santo la demostración. Es obra del Espíritu Santo dar ese entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, yo vengo aquí a predicar. No vengo a una predicación para impresionarlos o para convencerlos, sino una predicación que a nivel espiritual tiene poder. En el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. ¿Cuál es la estrategia que usan los hombres para la predicación? Centran su predicación en las emociones. Hay pastores, hay líderes que buscan el entretenimiento, buscan resaltar la personalidad humana, la prosperidad, usan medios hábiles, métodos engañosos para atraer a la gente a sus iglesias. Esa es la sabiduría de los hombres, la que habla Pablo. Por eso después la gente dice, yo voy a esa iglesia porque el pastor es muy inteligente, tiene mucha cultura, es carismático, es bromista, tiene una actitud relajada, se viste como nosotros, no usa la corbata, no usa el saco, tiene un lenguaje muy coloquial, un lenguaje a la moda. Nos sentimos a gusto en esa iglesia, pero entonces esta gente va por la sabiduría de los hombres, va por la persona, va por el líder, no va a escuchar la palabra de Dios. En esta época de pandemia, creo que hemos visto por ahí algunos videos que han subido al internet de mujeres, de hombres. Estos videos nos hablan de superación, tratan de que la gente tocan temas sobre el estrés, cómo pueden ellos estar tranquilos en esta situación, el tema del temor.
gente que tiene mucho temor y ellos buscan la forma de convencerlos, esa sabiduría humana para engañarlos. Que tengan confianza en estos momentos de pandemia. Entonces, hermanos, también algunos aprovechan esta sabiduría de los hombres para engañar, para desviar a esta gente. En el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Más adelante en el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez. Pablo sabía cómo era la congregación de Corinto. Sabía que no todos tenían la misma madurez. Sabía que el mundo allá afuera en la ciudad de Corinto los jalaba. Yo creo que algunos de ellos tenían que hacer comercio, tenían que vivir de lo que había alrededor. Si era una ciudad con lujo, con mucho dinero, había mucha prosperidad y las cosas del mundo, los deleites, los atraían. Por eso no eran todos maduros. Su vida espiritual no estaba firme, porque el pecado de afuera, porque los deleites de afuera los estaban llamando, estaban ellos siendo atraídos hacia estas costumbres. Es por eso que el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría en los que han alcanzado sabiduría, y sabiduría no de este siglo. Yo creo que también para nosotros en esta época ha de ser difícil tener esa madurez espiritual. También estamos en un mundo donde hay deleites, donde hay placeres, donde hay negocios, donde hay que vivir, donde hay que trabajar, y a veces hay ciertos trabajos que ameritan que no seamos de una manera honrada. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra sabiduría no era de este mundo. Esta sabiduría, este misterio que Dios tenía preparado desde antes de los siglos. Dicen algunos comentaristas que esta sabiduría oculta no es algo secreto, no es algo así privado. Simplemente Dios lo reveló en esa época cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Eso que tenía reservado nuestro Dios por los siglos fue revelado. Ese misterio fue revelado, fue conocido con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo que fue a nosotros ya revelada ese misterio, esa gloria de nuestro Señor. En el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Conocemos algunas situaciones a veces penosas. Voy a poner por ahí un caso. Un señor salía de una tienda con sus bolsas de mandado y al salir a la calle se resbaló.
Se resbaló, se cayó y sus cosas se desparramaron por todo el suelo. Él se dio un buen golpe, pero como todos, con un reflejo, se levantó rápidamente porque le dio vergüenza y volteó a todos lados a ver si no se había reído alguien de él, ya que había hecho el ridículo. Nosotros entendemos este sentimiento. En el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros conocemos, dice, el espíritu del hombre. ¿Sabemos lo que ese hombre sintió? Sí, porque también nosotros somos hombres. Nuestro espíritu nos dice que tuvo vergüenza, porque también a nosotros nos ha pasado. Entonces podemos entender ese espíritu del hombre. Podemos sentir cómo una persona se siente cuando muere un ser querido. Podemos sentir la alegría de una persona cuando recibe algún honor, cuando recibe alguna calificación. Porque ese es el espíritu de nosotros, del hombre. Conocemos el espíritu del otro hombre, porque sentimos, porque lo conocemos. Pero dice, pero el espíritu, así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces tenemos una doble ventaja nosotros. Conocemos el espíritu del hombre y a través del espíritu de Dios podemos conocer a Dios, porque Él nos lo revela, porque Él a través de su palabra nos dice cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. No hemos nosotros recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, gracias a Dios por su palabra, porque podemos conocerle, y a través de este Espíritu de Dios nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en los versículos 13 dice: por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 12 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. No podemos estar viviendo en el mundo, convivir, tenemos que convivir, vivir, pero no podemos hacer las cosas del mundo. No podemos nosotros de nuestra boca sacar buenas palabras y sacar malas palabras, palabras dulces y palabras amargas, palabras altisonantes. No podemos vivir de una forma en nuestro hogar, de otra forma en el trabajo, de otra forma en la iglesia, de otra forma en la calle. Debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice que nosotros percibimos el Espíritu de Dios y nos da ese discernimiento espiritual. Por eso para la demás gente es locura.
no entiende cuando apenas empezamos a hablar de Cristo, se ciega, no quieren saber nada. Pero Dios, que lo sabe todo, en algún momento puede abrir los ojos de estas personas. Hace unas semanas un hermano pedía oración por su familia no cristiana, por sus padres, por sus hermanos, sus sobrinos. Él a lo largo de muchos años les ha dado ese evangelio, pero siempre ha sido rechazado. Y él pedía por su familia de una manera preocupado, de una manera a veces desesperado. Se han pasado muchos años y ellos no quieren entender. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios no les ha abierto los ojos, porque todo esto para ellos es locura, y dice, no las pueden entender, porque estas cosas se han de discernir, dice, espiritualmente. ¿Qué entendemos nosotros por la iluminación del Espíritu Santo? Por la revelación del Espíritu Santo tenemos conocimiento. Por revelación entendemos el acto de Dios por medio del cual nos da a conocer al hombre ciertas cosas que estaban ocultas y se desconocían. Y esto ocurre de dos formas, como sabemos, por la revelación general y por la revelación especial. Esa revelación general, que es todo lo que vemos, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos existe, esa revelación que nos las dio a todos los hombres, pero también nos dio la revelación especial, que es a través de su palabra, y es ahí donde nosotros conocemos a nuestro Dios. El Salmo 104 hace todo un detalle de esta revelación general: los cielos, las nubes, el viento, los montes, los ríos, la luna, el sol. Dice Efesios capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos ese espíritu de sabiduría, de revelación. Hay mucha gente que conoce muy bien la Biblia, los historiadores, los filósofos. En el radio luego se escuchan a personas muy, muy inteligentes cuando salen temas religiosos, cuando hablan del Medio Oriente y hacen toda la historia de los judíos, los romanos, los griegos, de una manera fascinante como historia. Y uno se pregunta, ¿y es cristiano esta persona que habla también de la historia? No son cristianos, no han conocido a Cristo, no tienen esa revelación, no tienen ese conocimiento, ese espíritu por parte del Señor. Hermanos, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la persona, la ilumina, le da entendimiento, le enseña, le abre los ojos, quita el velo de su corazón y hace sensible su corazón, a fin de que pueda conocer las cosas del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu, el hombre es ciego para todas las verdades de la revelación. Tenemos la palabra de Dios, pero necesitamos la iluminación del Espíritu de Dios para tener ese conocimiento. El salmista decía en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista tenía la ley y podía leerla, entendía las palabras. Dice, pero abre mis ojos para que pueda mirar las maravillas de tu ley.
no nada más leerlas como un texto, sino mirar las maravillas de tu ley. Los judíos inconversos que esperan al Mesías tienen la ley de Moisés, tienen los profetas. ¿Qué les falta? Les falta que se quite ese velo de su corazón para que ellos puedan entender la palabra de Dios. Cuando escuchamos los testimonios de algunos judíos convertidos, vemos cómo ellos atacaban mucho a Jesucristo. Escuchando yo un testimonio, decía un judío, porque su hija la habían en la universidad, había conocido, le habían hablado del Evangelio y había creído en nuestro Señor Jesucristo. Dice: voy a demostrarte que tu Cristo está mal. Voy a leer la ley, voy a leer el Pentateuco, voy a leer a los profetas para estar preparado, para preparar defensa contra ti. ¿Qué pasó? Que el judío se dio cuenta que todo el Antiguo Testamento estaba hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos necesitan que se les quite el velo. Los efesios no necesitaban otro evangelio, sino que se disipara la oscuridad que les impidía ver el evangelio. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice que nuestro evangelio no llegó solo con palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hermanos, el Espíritu Santo abre los ojos espirituales del hombre para que vea la revelación que ya está delante de él. La iluminación no consiste en comunicar un conocimiento nuevo, sino abrir los ojos del hombre para que vea lo que está claramente delante de él. Ser cristiano no depende de la sabiduría del hombre. Podrá ser rico o pobre, sabio, ignorante, sano, enfermo, pero si la acción iluminadora del Espíritu Santo para que no llega, él seguirá siendo ciego, no podrá ver espiritualmente. Como cristianos debemos orar a fin de que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la revelación y venga a iluminar nuestros ojos para que conozcamos la verdad de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, te conocemos. Porque, Señor, has abierto nuestros ojos, has tocado nuestro corazón para conocerte a través de tu palabra. Permite, Señor, que cada vez que la leamos, la escudriñemos, podamos verte, Señor, podamos conocerte. Que siga siendo esa lámpara, que nos des la luz, que nos guíe, Padre Celestial. Que la iluminación de tu Espíritu Santo, que ese conocimiento, Señor, siempre esté con nosotros, Padre Celestial. Que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, que podamos seguir fiel a tu palabra. Padre, quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos en esta tarde con el Padre Nuestro, que lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 7, para los que quieran buscarlo en su Biblia. San Mateo, capítulo 5. El Señor Jesús nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, misericordia, gracia y paz sean para cada uno de ustedes. Amén. Para concluir este culto de adoración, vamos a entonar la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Que Dios los bendiga, hermanos.